Buenas tardes, amigos de Voz y Testimonio. Estamos aquí en los estudios de Voz y Testimonio con el doctor Marco Antonio León Hernández. Marco, Oscar, qué como gusto siempre, verte. un placer estar aquí. El placer es mío, Marco. Un honor. Voz y Testimonio, con toda la influencia que tienes en la región. Gracias, Marco. Hace poco más de 2 años que no nos vemos, Marco, para una entrevista. Digo, nos hemos saludado eventualmente, pero para una entrevista no habíamos tenido la oportunidad, o no había tenido yo la oportunidad de estar contigo. Y te decía unos segundos antes de entrar al aire que estaba pensando por dónde llevar a cabo esta entrevista. Podemos abordarla desde el punto de vista de la política, de la coyuntura política, del desarrollo del Estado, del desarrollo del municipio del cual eres regidor actualmente, de la política partidista. Hay muchísimos temas que abarcar, y además con una persona como tú que tiene un conocimiento amplio de lo que es este asunto. Qué bueno fuera. Pues evidentemente yo quisiera tratar de arrancarte lo más posible, ¿no? De todos esos asuntos. Pero yo quisiera que empezáramos donde nos quedamos la última vez. La última vez, no sé si recuerdes, nos quedamos en que te ibas a ir a la Asamblea Nacional del PRI, que estaban buscando el Consejo Nacional, no sé si era la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional, para tratar de reformar los estatutos y ver la manera de que ese partido volviera a arrancar. Y yo te decía, es que ese partido no tiene remedio. Y tú decías, no, sí, vamos a ir y vamos a buscar hacer que los compañeros y que la asamblea. Y tú me decías. Así es correcto. Y ya de ahí para acá ya no supe qué pasó. Arranquemos desde ahí. ¿Qué pasó ahí y qué te llevó a decir otra vez que se vaya al diablo el PRI? Ese es un parteaguas, quizás el parteaguas más trascendente en la historia del PRI. Uh-huh. El PRI siempre ha tenido diferencias internas, pues desde que nace justamente en Querétaro, ya en 1929, cuando el PRI nomina a Pascual Ortiz Rubio de candidato a la presidencia de la República, y en ese momento se genera una disidencia, y luego se va a generar por lo menos en 2 ocasiones más. La más fuerte es obviamente la que se da ya en el 88 por la calidad del tipo de gentes que se van del PRI. Pues hablamos de Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo, de Ifigenia Martínez, y bueno, una playa de mentes de ideólogos realmente, ¿no? En serio. Eran ideólogos, hoy no en serio, creo. Y después, pues viene todo el proceso de Salinas, luego viene el sueño, la ilusión que tuvimos con Luis Donaldo Colosio, la decepción partidaria con Ernesto Zedillo, y cuando estábamos en el momento que el PRI iba en caída, a partir de que llega a la presidencia del PRI, Beltrones es el primer presidente que pierde una cantidad importante de gobernaturas. Y luego los que le siguen, Ochoa, y luego con Alito llegamos al límite del Ortiz Arana estuvo antes de... No, Ortiz Arana estuvo en el 94, estuvo él justamente en el periodo de Luis Donaldo Colosio, muchos años antes. Estamos hablando casi de 20 años antes de que llegara Alito a la presidencia. Sí, pero Beltrones debió de estar ahí por el 2009, el 2010 como presidente del Comité Nacional, que es cuando inicia la debacle. Y entonces surgen un grupo de voces importantes en el país para formar un frente amplio de priistas que plantearan la renovación del partido, el fortalecimiento del partido, el regreso a las causas, el respeto a la dignidad del militante, el respeto a los estatutos. Y bueno, Alito se encapricha no solo con el Comité Nacional, no solo en Querétaro, sino todo el país. Y esto implica entonces pues que tengamos que voltear a ver en ese momento hacia otro lado, porque el PRI en ese momento dejó de ser opción
en el país y en Querétaro. ¿Dejó de ser opción por la culpa de Alito o por el enquistamiento de Alito o por las prácticas de Alito o por el querer tener el poder y solo él? Fundamentalmente por Alito y por quienes asumen las dirigencias, por ejemplo, en el estado de Querétaro. En el estado de Querétaro, en el gobierno de José Calzada, que corre del 2009 al 2015, tuvo más presidentes de partido que años de gobierno. Es decir, la inestabilidad en el PRI fue mayúscula. No podían establecerse programas, no podían establecerse acciones, cursos de capacitación, porque el cambio era muy violento, muy rápido. Y cuando termina Calzada, llega al PRI Juan José Ruiz, JJ, que venía de haber sido secretario de Desarrollo Social con Calzada, haber manejado una cantidad importantísima de dinero, es candidato a diputado federal en el 2012 y pierde. Y pierde no obstante que manejó todo ese distrito, pierde en un distrito federal que era el municipio del Marqués y una parte del municipio de Querétaro. Y lo pierde prácticamente con un desconocido, con Lupe García, que fue compañero diputado mío, y que le decían el Tres Lonas, porque decía que nomás había puesto 3 lonas en el municipio de Querétaro. ¿Eso lo hacía como insulto al JJ o como...? Pues lo hacía. Pues yo creo que ni Lupe García pensó que podría ganar. No tenía recursos, no tenía... ¿Pasó lo que Loyola? Y tenía todo el apoyo, lo tenía Juan José, sí, un poco lo que a Loyola. Entonces, él llega a la dirigencia del partido. Pues evidentemente llegaba ya con un déficit. Después llega Paul, que impulsa a sus amigos, y el PRI llega a caer, por ejemplo, en el municipio de Corregidora pierde 10-1. 10-1, esa fue la diferencia. El PRI sacó el 6% y el PAN sacó el 60%. 10-1. Y luego llega Abigail, que pudo haberse consolidado como líder, pero prefirió resolver sus problemas políticos personales que pensar en el partido, pensar en el PRI, en la gran estructura. Y hubo mucha gente que se alejó y se perdió el partido. Por ejemplo, María Alemán, a mí me parece que María Alemán tenía discurso, tenía preparación, tenía capacidad, tenía oficio, pero algo pasó y se desplomó y no quiso ser la líder que el partido necesitaba. Y de ahí en adelante, entonces, pues nos encontramos con una elección para gobernador donde Abigail es candidata del PRI frente a Mauricio, y pues le va muy mal, pero llega a la dirección del partido. Y el partido entonces empieza a navegar en la nada, un partido, un PRI, que tiene pueblo, tiene pueblo, y mucho pueblo, hoy en día, pero no tiene dirigentes. ¿No crees? Sí. Yo creo que está más diluido el PRI que... Yo creo que el PPS en sus épocas más álgidas. No. El PRI tiene pueblo. Tiene pueblo en serio. Pero no tiene dirigentes. Tiene dirigentes pricidas, ¿verdad? Que quieren matar al PRI y que no lo han podido hacer. El PRI hace ahora una alianza perversa, como diría Salvador Allende, parafraseándolo. Es una contradicción hasta biológica, el PRI y el PAN. ¿Crees? Sí, claro. ¿Por qué? Porque el PRI nace de un proceso revolucionario. Sí, pero eso fue hace... No le hace, pero esa es la línea. Y el PAN nace como una escisión de la revolución con Gómez Morín. Gómez Morín era subsecretario
de Hacienda con Plutarco Elías Calles, y cuando se da el rompimiento con Cárdenas, Gómez Morín crea el PAN en las oficinas del Banco de Londres, aunque oficialmente lo hacen en el Frontón México, y ahí reúne a dirigentes empresariales y a dirigentes de la iglesia en contra de la política de Lázaro Cárdenas, en contra de la revolución, y desde entonces han sido nuestros adversarios severos. Eran los que acusaban al PRI de corruptos, de rateros, los mayores calificativos se los ponía porque el no PAN había al otro, PRI. Marco, no había otro partido que hiciera eso. Tenía que hacer la oposición, evidentemente. Está bien. Si tú me dices, bueno, es que había 300 partidos y todos se le fueron encima, sí, pero eso no justificaba entonces que el PRI cediera. ¿Por qué tenía que claudicar en sus ideales frente al adversario ideológico? A ver, Marco, yo quisiera preguntar, o sea, tienes razón ahí, que efectivamente son antagónicos ideológicamente hablando. Así es. Pero también en la actualidad, Marco, hoy en día, en el mundo, no solo en México, en el mundo, estamos conduciéndonos hacia la praxis, hacia lo que puede ser, no lo que debe ser, sino lo que puede ser. Sí. Y si no hay más, o te adecuas. Es como ahorita, si tú me dijeras, a ver, la inteligencia artificial es un contrasentido para la inteligencia humana, porque te va a hacer, no te va a hacer pensar, no te va a hacer escribir, no te va a hacer muchas cosas. Ok, hay que adecuarnos a esa nueva, que hoy en día estamos viendo apenas los albores de la inteligencia artificial. Claro. Igual los partidos políticos, si no se adecuan, pues nos están abandonando. Tú lo los has partidos. dicho, y lo has dicho bien. Se tienen que adecuar. Exacto. La inteligencia artificial es un proceso de conocimiento. Así es. Que viene evolucionando. No, pero es cierto. O sea, viene evolucionando. Y nos viene volviendo. Hoy los libros empiezan poco a poco a quedar de lado. Los periódicos, porque tienes ahora en cualquier celular el mecanismo para investigar algo, y lo que es peor, lo das por hecho. Es que es peor, sí. ¿Verdad? Aunque no tengas el elemento científico de verificación. Y no está bien. Tampoco. La inteligencia es un producto de la información que se va acumulando. Así es. Entonces, ¿qué debía haber hecho el PRI y el PAN? Pero en el caso del PRI, debió de haberse actualizado, debió haber entendido las circunstancias del momento, y en ese sentido fortalecerse y ser una opción real para la ciudadanía. Y no hacer una alianza de esa naturaleza. Y no hacer de ninguna manera una alianza. Ahí perdió el PRI. Y ahora... yo creo que ambos perdieron, ¿no? Bueno, el PAN dice que le quitó muchos votos el PRI. Pues hagamos la suma y hagamos la resta. Quítenle los votos del PRI al PAN, y pues que en muchos lugares no ganen, no hayan ganado, ¿sí? Pero supongamos, perdieron los dos. Pero al priista no le debe interesar lo que pase con el PAN. Es el fortalecimiento del PRI que no se ha dado. A ver, tú estás hablando, en este momento dices que al priista no le debió haber interesado lo que pasa con el PRI. Pero ¿qué pasa, Marco? Y te lo pregunto a ti porque tú evidentemente eres el vivo ejemplo de cambiar de partido una vez y otra sí. Es correcto. Porque entonces, ¿dónde quedaría? Con todo respeto te lo pregunto, ¿dónde quedaría tu ideología priista, tu ideología central? Que tú te fuiste ¿a cuántos partidos te has ido? Mira, yo me voy cuando viene una crisis muy fuerte. Sí, independientemente de las crisis, porque tú estás hablando, perdón Marco, que te quite la palabra. Tú estás hablando de que el priista debe de fijarse en lo que siente y no pensar en lo que pasa en otro partido. Claro. Entonces, si tú como priista, que hoy, tú sabes, yo soy perredista, fui perredista, que hoy mi partido se murió, pero si tú estás en una posición, pues yo creo que, insisto, tú eres el vivo ejemplo de decir, a ver, no es un asunto de partidos, es un asunto de convicciones personales, yo lo creo, y yo creo que así ha sido tu posición, a reserva de lo que tú me digas, una suerte de posiciones personales en las que yo creo en esto, y esto no ha cambiado, independientemente del partido, al menos yo no he cambiado, independientemente del partido en el que esté. Claro. Así es. Pero hay congruencia, en mi caso hay congruencia ideológica. Yo cuando dejo el PRI hace 25 años, en el 2000,
lo hago al vacío, es decir, no me voy en busca de ninguna posición, me voy en busca de un proyecto con mi amigo Porfirio Muñoz Ledo, que era el candidato del partido auténtico de la Revolución Mexicana, es decir, una enorme similitud con el PRI. Me postula para diputado local, soy la única posición que obtiene el PAR en todo el país, la de diputado local en Querétaro, pero pierde el registro. Entonces, al perder el registro, yo quedo sin partido, huérfano otra vez. Sí. Y se acerca a mí otro viejo amigo priista, Dante Delgado, que fue senador, gobernador del estado de Veracruz, nada más y nada menos que era secretario de gobierno con Fernando Gutiérrez Barrios. Y Fernando Gutiérrez Barrios, cuando se va a la Secretaría de Gobernación, le deja la gobernatura. O sea, es la misma trayectoria ideológica. Estamos hablando pues es que prácticamente todos son priistas. Sí, es que aquí quizás también lo que falta es entender qué era el PRI en su momento importante. ¿Era realmente un partido o era una función del Estado en el que se hacían acuerdos, se hacían conciliaciones y se hacía un proyecto electoral en el que encajaban empresarios, obreros, campesinos, militares y ciudadanos sin ningún compromiso con algún grupo? Ese era el PRI, que ahí conciliaba, ahí sentaba y organizaba. Yo creo que desde donde yo lo veo, el PRI fue creado como una suerte de catarsis para que todos estos grupos que estaban enconados a través de la revolución tuvieron una posición de salida, como una olla express, ¿no? Como la válvula esa que saca de pie toda la presión. Yo creo que eso era el partido, eso fue creado por esa razón. Sí, esa es la parte posterior, el ejemplo de la olla express. El problema inicial era que cuando Plutarco Elías Calles hace el PRI, había cerca de 2,000 partidos locales en el país. 2,000. Cacicazgos, no tanto. Cacicazgos. Los partidos respondían a caciques, efectivamente, a personas, y no había ninguna institución. Eran feudos, ¿no? Y tenían ejércitos privados, particulares. Entonces, lo que hace Plutarco Elías Calles es institucionalizar todos esos partidos y darle una salida al partido. Darle un cauce. En este cauce, nosotros entramos en un problema que es el que nos lleva hasta ahora. El ejercicio que muchos teóricos citan de la olla express es cómo avanza la transición a la democracia en México. ¿Por qué es tan lenta? Es tan lenta por lo que tú dices, ¿verdad? Venía avanzando el Estado mexicano y la olla de presión se abría para dejar salir la presión suficiente, pero que se mantuviera contención el Estado. Así es. Y entonces, pues pasamos por todos los movimientos de los médicos, de los maestros, de los ferrocarrileros, de la guerrilla, del 68, etcétera. Y a todos se les iba dando una posibilidad de cauce, claro. Y se seguía manteniendo. Aunque ya hasta el momento que esto ya no es suficiente. Esta es la teoría de las burbujas, ¿no? En donde las burbujas, pues hay burbujas que están hasta arriba y te voy a permitir entrar una vez y luego te saco, pero la burbuja sigue permaneciendo. Así y es. Hoy en día la burbuja sigue permaneciendo en todos los partidos, Marco. Sí, claro. Entonces esa burbuja nomás te dan a tole con el dedo a uno y luego lo quitan. Y así van, pero sí. Los de siempre ahí están. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos una democracia que no logra ser plena, que no logramos tener una transición democrática plena, ni en los partidos, ni en muchas instituciones, ni en muchas organizaciones. ¿Y quién tiene la culpa de eso, Marco? Yo creo que es muy complicado acusar, porque quizás a lo mejor pocas organizaciones queden limpias de culpa, porque ese esquema favorecía a muchos. Sí, pero yo iría más allá de eso, Marco.
Yo creo, a ver, tú dices, bueno, si vamos a echarle la culpa, no puedo echar la culpa al PRI, ni al PAN, ni a las organizaciones sindicales, ni a los campesinos. O todos tienen culpa. Exacto. Pero yo iría más allá. Sí. Yo creo que la culpa la tiene el pueblo, ¿no? Porque en realidad el pueblo no es leal, no es congruente. A ver, tú te puedes explicar cómo es posible. Bueno, tanto será la ideología humana, me estoy refiriendo a la ideología humana en general. Tú te puedes explicar cómo es que, por ejemplo, la Iglesia La Luz del Mundo, por ejemplo, conoces el caso. Y ese caso lo puedes hacer similitud con lo que pasó en Morena a la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Se ciega la gente y cree nada más en lo que dice su líder. Sí. Y entonces, obviamente, no te permite hacer una democracia. Sí, es correcto. Porque lo mismo pasa en el ámbito de la iglesia que en el ámbito político. Entonces, si yo como dirigente o como líder hoy en día trabajo por la gente, en pro de la gente, y a la hora de que la gente debe de responder a este dirigente o a este líder, le da la espalda por una despensa o le da porque a mí me pasó. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién tiene la culpa? Pues realmente la gente, ¿no? ¿Te habrá que educar a la gente, Marco? Ya llegaste al problema de fondo. Así es. El problema es la educación. Exacto. Mientras no tengamos un sistema educativo que incluso ya está constitucionalmente plasmado en el artículo 3, cuando nos dice qué es la democracia, nos dice que es un sistema de vida, pero eso no lo aplicamos. Así es. Y para que el pueblo tenga educación, ¿quiénes intervienen? El Estado. El Estado, pero el Estado total. Sí, claro. Y lo podemos ir desglosando. Sí, desde la casa, claro, con todo lo que implica cada hogar, con solvencia económica, con carencias, desde ahí. Las escuelas, sí, claro. La institución, los medios. Los medios, ¿verdad? Sí. La función de un medio, ¿cuál es? Pues buscar la verdad. Así Ese es el compromiso de un medio desde el punto de vista estricto. Pero cuando los medios se ideologizan, ahí se acabó. ¿Pero está mal todo. que se ideologicen los medios? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ¿qué es el medio en su esencia? El medio es no es el que genera la opinión pública. Ni la información. Es el que la transmite. Así es. El periodista no es el actor. No. Es el que genera ya la noticia. El que transfiere la noticia. Cómo lo haga y cómo lo diga. Así es. Pero cuando hay un canteamiento ideológico en los medios, ese medio está bien, ejerce su libertad de expresión en la vía de libertad de prensa. Así es. Estamos de acuerdo, es su libertad de prensa y eso es incuestionable, pero no cumple con su función crítica y de educar. Sí. Porque le ganan otros intereses. La ideología. Pero a ver, Marco, a mí en la escuela me enseñaron, en la escuela de periodismo me enseñaron que la objetividad es subjetiva. No hay una objetividad definida como tal. La objetividad viene acompañada de tus propias existencia, de cómo te educaron, de cómo viste tus valores, etcétera, etcétera. Entonces llegas a un momento en donde tu visión de las cosas se segmenta, no es cierto. Se fragmenta. Te voy a decir, voy para allá. Eso es lo que me enseñaron en la escuela, que supuestamente gracias a toda esa carga que tienes ya ideológica y de valores, tu visión no es totalmente objetiva, que sí debes de ver todos los ámbitos lo más posible, pero a la hora de escribir y de plasmarlo, te puede ganar esa carga ideológica. Ahora, te digo que esta entrevista me lleva por todos lados, Marco. Yo quisiera arrancarte lo más posible. Pero mira, en el asunto de los medios, yo no creo que esté mal que tengan ideología los medios, porque al final son parte de la sociedad también, Marco. Y como parte de la sociedad y como parte de los valores, habrá uno que esté inclinado a la derecha y habrá uno que esté inclinado a la izquierda, por decirlos de alguna forma. Sí. Porque hoy la derecha y la izquierda es una fantasía. De acuerdo, realidad. Pero ¿cuál es la función del medio? Volvemos. Expresar. Punto. Y mostrar lo que dice el actor. El subjetivismo es lo que yo digo. Así es. Pero lo objetivo es lo que puedo y debo demostrar. Y para eso hay métodos. Eso sí. Si el método me demuestra que esto que está aquí es un líquido negro
Y yo puedo decir, híjole, mano, esa es agua turbia, porque aquí en Ezequiel Montes, que es el municipio en el que estamos, el drenaje no está funcionando bien y creo que hasta tiene... No, desechos fecales. Sí, haz el ejercicio, y si haces el ejercicio objetivo, vas a demostrar que es otra cosa. Así es. Eso es lo que está, o sea, lo subjetivo le debe ganar al subjetivo si utilizas el método, el método científico, el método adecuado para llegar a la verdad, el método del análisis. ¿Qué hace el periodista en términos generales? Emite opiniones. Así es. No hace análisis político, porque el análisis político es un área del conocimiento que requiere una metodología. Sí, así es. ¿Sí? Sí. Ese es el problema. Sí. Pero entonces, ante eso, pues es lo que hay. Desafortunadamente. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta sociedad, Marco? Regresando. A ver, ya sé que este medio dice las cosas más o menos de una forma, lo dice más o menos de otra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como sociedad? Pues valorar y decir, bueno, pues y lo ha empezado a hacer, pero también con un canteamiento. Así es. En las redes sociales, ¿no? Más cuando te ideologizan desde el gobierno y te pueden decir, que esta es la única y absoluta verdad. Bien. Entonces, el proceso tiene que ser educación. Así es. Y la educación, decía Paulo Freire, un extraordinario pedagogo de allá de los años 70, 80, chileno, fue corrido de su país, estuvo algún tiempo en México, decía, la educación como práctica de la libertad, ¿no? Sí, claro. Ese es el problema. A más educación, tenemos una sociedad más crítica. Pues en sus últimos días, Pepe Mujica dijo que la educación era la salida, la única salida, no había más. Es cierto. Y lo dijo. Sí. Si en Uruguay no nos dirigimos hacia la educación, Uruguay no va a servir ni para obrero, ni para ser un país... Nosotros diríamos que lo dijo de alguna manera hace 100 años José Vasconcelos, también, el primer secretario de Educación en México, bajo el presidente Álvaro Obregón. Claro, claro. Entonces, ahí evidentemente hay una gran tarea. Sí. Y hay un gran culpable. Sí. No son las instituciones. Sí. Es el mismo pueblo que no exige a las instituciones que sean democráticas, ¿no? Sí. Que sean educativas, que sean abiertas. Y entonces, ¿cuándo vamos a poder cambiar esta sociedad? Cuando tengamos un pueblo más educado, más crítico, más consciente. Y aquí todos tenemos una responsabilidad. Sí, claro. Todos. Nadie puede evadirla. Claro. Marco, a ver, cambiando de tema, porque ya nos conducimos aquí, a mí me gustaría que me platicaras, a ver, en temas de coyuntura, el gobernador acaba de declarar que no voten por Morena en un acto que le llamaron la estampida panista, que en realidad es un nombre. A ver, alguien estaba discutiendo en algún grupo, decía, no, pues es que una estampida es cuando todo el mundo corre desenfrenada y desaforadamente y no hay una conducción y bla, bla, bla. Puede tener sus asegúnes el término, sí. Pero esta declaración les dolió muchísimo a los morenistas, que llegó hasta a la dirigente nacional a poner un tuit en insistir. Pues sí, es un panista que dice no voten por la oposición, pues es un panista en un acto panista. No. ¿Tú cómo la ves? Yo eso es lo que estoy viendo. No es así. La coyuntura es más amplia. La coyuntura empieza desde la parte conceptual de que no tenemos el concepto de democracia y no tenemos el modelo de democracia. Y tenemos leyes deficientes que los propios actores políticos, partidos, han pervertido, y en consecuencia han pervertido la democracia. Es el problema de lo que está sucediendo con el PAN y con cualquier otro partido que haga lo mismo. Tú te vas a acordar, hará, no sé, 25 años quizás, la ley electoral decía, para interpretarse la ley, lo decía en su artículo primero, tiene que atenderse a los principios de igualdad, de equidad, y señalaba como 10 principios que garantizaban el piso parejo, ¿sí? Y hubo una cláusula que fue muy importante, al menos en 2 elecciones de gobernador, y que espantó, que se llamó
la cláusula abstracta de nulidad. ¿Verdad? La cláusula concreta de nulidad es la ley, la que te dice en la ley. Una elección es nula porque se instaló la casilla en un lugar que no era, porque recibió la votación funcionarios que no eran, por esto y esto y esto. Y entonces el INE, el IFE entonces determina que hay una cláusula abstracta basada en los principios. Y que si se rompe el principio de la neutralidad, de la equidad, alteras el piso parejo de la elección. Y entonces anuló 2 elecciones. Te acordarás, una en Colima y una en Tabasco. La de Tabasco la anuló porque el gobernador del estado fue a un mitin de campaña, no habló, pero su sola presencia desequilibró. Según este análisis axiológico, de valores. Los políticos debemos aprender que la ley se debe cumplir en su letra y en su esencia, en sus valores. No debes dar una interpretación a la legalona, legaloide, porque aquí me permite, aquí salgo. De repente un día aparecen bardas por todos lados y los medios les preguntan a todos los que aparecen, ¿y qué es lo que dicen todos? Casi como por librito. No, yo no sé. ¿Quién sabe quién la habrá pintado? Pero lo mismo hicieron es sancionable para todos. Y no lo sancionaron. Malamente, pero no porque no se sancione algo, entonces nos volvemos unos cínicos y nos vamos entonces violentando principios. Porque entonces ¿a dónde vamos a llegar? Claro, Marco, yo estoy de acuerdo contigo, pero si desde el poder, desde el máximo poder, está bien. Desde la máxima tribuna de México, en las mañaneras de López Obrador, se violentó una y otra vez. Está bien, pero principios de legalidad. Tendría que haberse actuado. ¿Y no se actuó? Está bien, ¿por qué no? ¿Quién no actuó? ¿Verdad? O sea, eso es a lo que vamos. No podemos justificar que porque alguien hace algo malo, el otro lo tiene que hacer. Claro. No hay justificación ni para uno ni para otro. Exacto. Y decía incluso el tercero, que su familia causó muchos daños cuando administró ahí el hotel de Santa Rosa ahí ¿quién será? en Querétaro, de apellido italiano. Recuérdame, no, yo no me acuerdo. Del Prete. Decía Marco del Prete. No, yo no sé a qué marco se refieran. Debe ser una marca. Yo creo que por ahí es un producto que se va a posicionar. No. Dios me libre. No sé cuál sea, pero. Y del Prete decía: a lo mejor al ratito va a salir algún producto con ese nombre. O sea, todos lo negaron. Y después sale el gobernador y dice que está bien la estrategia de posicionamiento. ¿Qué es eso? Entonces todos nos mintieron. Yo te recuerdo que en el caso de Estados Unidos, cuando someten a juicio político a Nixon por el caso del Watergate, que es la intervención de agentes del servicio secreto por instrucción escrita de Nixon que quedó probada, Nixon va a juicio político, pero no va por el hecho del Watergate, sino porque cuando le preguntan a él, oiga, ¿usted autorizó agencias? No, ¿cómo creen? No, de ninguna manera. Los que lo hayan hecho, que lo sancionen. Y entonces aparece un personaje que es conocido como Garganta Profunda y exhibe el escrito de la firma por mentir. Sí, pero nada por lo que hace en juicio Estados político. Unidos con México. Pero es lo mismo, o sea, es el principio de mentir. Es el principio de mentir. Pero aquí mienten un día y otro sí. Bueno, y otro también, sí, pero no podemos caer en ese cinismo, pues. ¿Verdad? Yo me acuerdo, mira, digo Cristo. Allá por 1900. Que aviente la primera piedra, el que esté libre de pecado. Yo allá, pues hagámoslo, llenemos de piedras a todos y que nos llenen de piedras. Pero eso tiene que cambiar, Si no, vamos a tener candidatos cínicos deslegitimados desde antes. Pero si ya los tenemos. Deslegitimados, ¿verdad? Sí, pero, o sea, no podemos entonces justificar y decir que está bien. No. Porque entonces, ¿de qué hablamos, no? Sí, claro. Yo me acuerdo mucho de ese principio, pues. En 1995, 96,
era presidente municipal de Querétaro Jesús Rodríguez. Ajá. Era diputado local Felipe Urbiola, Ledesma del PAN. Chucho Rodríguez va a un evento del PRI en un fin de semana. Ni habló ni nada. Y al día siguiente, Felipe Urbiola estaba pidiendo juicio político contra Jesús Rodríguez, ¿sí? Y ahora sale el gobernador. El gobernador tiene un compromiso innegable, ineludible con su partido, ¿eh? Sí, claro. Es el líder de su partido. Entonces, Pero también tiene un compromiso legal que cumplir. claro. Y ese compromiso legal es que es el gobernador para todo, las Todos. 24 horas, para todas y todos. Para todo y para todos. ¿Sí? Entonces, él tiene que tener ahí la prudencia. ¿Sí? Bueno, habrá que ver si hizo un escrito diciendo que pedía permiso por A ver, no, 3 horas. aunque lo haya hecho. Digo, que eso también es una salida. Pero no deja de ser gobernador. Claro. ¿Verdad? ¿Qué es? Eso es hasta extorsión, ¿eh? Ven a Querétaro, pero no votes por Morena, ¿eh? Espérame, ¿cuál debe ser la posición de un gobernador democrático? Me sonó a Castro. Democrático, que tenga, hay algo que se llama en la teoría política, en la parte axiológica de los valores de la democracia, la autodisciplina democrática. Así es. Es decir, cada político, cada actor político debe tener un autolímite. Y ese autolímite no solo es la ley, sino son los valores. principios, son los valores. Claro. Que el ciudadano que venga vote por quien quiera. Eso fue lo que estuvo siempre en toda su vida señalándole el PAN al PRI. Bueno, siempre. Efectivamente, ahí te doy toda la razón. Pero a ver, en un acto político, porque esto fue un acto político, en un acto político, evidentemente no vas a decir, pues voten por quien quieran. Pues no, estás en tu partido y tienes que decir, pues voten por el PAN y no voten por los demás. ¿El gobernador? ¿O lo debe decir a quien sea? Quien sea, no el gobernador. A ver, Marco. Si lo dice el presidente del comité estatal del PAN, sí, está bien. No hay problema. Sí. Si lo dice el coordinador de los diputados entonces, federales o locales, senadores, no hay problema. El gobernador pierde sus derechos políticos y constitucionales. De ninguna manera. En ese de ninguna sentido, manera. Pues también tiene derecho, ¿no? Claro, pero ese derecho tiene límites, acuérdate. Uno es el ciudadano que puede hacer todo aquello que no le prohíba la ley, principio de legalidad. Así es. Y el gobernante, la autoridad, tiene que hacer solo aquello que expresamente le permite la ley. Así es. ¿Hay alguna ley que le permita al gobernador que en las reuniones a las que tiene el derecho de asistir al PAN tenga que hacer ese tipo de expresiones? Si es así, entonces es legal. No lo hay, pero... Si no, entonces está violando el principio constitucional de legalidad. No se trata de defender, yo no estoy defendiendo, yo estoy tratando de crear el debate, pues. Está tratando de crear el debate, si no, digo, si yo estoy de acuerdo con lo que tú me dices, pues vamos a llegar a ninguna parte. Si los dos estamos de acuerdo, uno sobra. Así es. Es correcto. Pero digo, yo tratando de alimentar este debate, yo diría, bueno, efectivamente tienes toda la razón, yo coincido con lo que tú dices, pero también tiene derechos políticos y tiene derechos civiles. Nadie se los está quitando. Además fue un domingo, digamos, un día entre semana, en día de descanso. ¿Qué diría Óscar Alcázar si el próximo domingo viene la presidenta de la República, se reúne con Morena y dice en Querétaro que convoca a todos los queretanos a que no voten por el PAN? Pero lo ha dicho. A ver, ni siquiera tienes que preguntármelo, lo ha dicho la presidenta. ¿En dónde lo ha dicho? A ver, una y otra vez. Lo acaba de decir ahorita con el asunto de los... Hoy hizo el análisis de lo de Querétaro. Lo ha hecho con el asunto de los maestros. A ver, están teniendo una actitud de derecha. ¿Qué te significa eso? ¿Qué te significa eso? Y obviamente los de derecha están en nuestra contra para no ir a votar el 1 de junio. El PAN no se identifica, sí, pero el PAN no se identifica con derecha, ¿eh? Si tú revisas sus estatutos, el PAN es de centro derecha. Así es. ¿Sí? Entonces, no hay la referencia. Aquí sí fue la referencia expresa, clara y contundente. Sí, no voten por Morena.
Efectivamente. ¿Sí? Fue, yo creo que todos, el gobernante tiene que poner el ejemplo. Claro. El ejemplo. Pero no ¿verdad? pasa siempre así, Marco. A ver, una cosa es deber ser y otra cosa es recuérdame ser. un gobernador que lo haya dicho así. No había. Yo no lo vi. No había, ¿verdad? Todos apoyaban a su partido, claro, sin discusión. Era su obligación política y moral. Así es. Acudían a los eventos de sus partidos, todos acudían. Sí. Pero solo reían cuando veían la expresión que hacía el líder del partido, que era el que le tocaba. Él podría decir lo que quiera. Claro. El líder, esa es su obligación. ¿Se le pasó la mano al gobernador? Yo creo que sí. ¿O lo hizo deliberadamente? No, mira. En política no hay casualidades, tú lo sabes. Sí, pero mira, lo que voy a decir no es en demérito del gobernador. Yo tengo la suerte de conocerlo de hace muchos años. Me unen vínculos de amistad y hasta de alguna relación con su hermana, que es mi comadre, es madrina de mi hijo menor, y lo conozco. Mauricio es un hombre transparente. Dice lo que piensa. No tiene... Y no piensa la autolimita. Yo creo que sí. No se autolimita, no se autolimita. No es en demérito de que no tenga formación política, porque no la tiene. Como ciudadano, así se formó y estaba bien. Claro. Podría decirlo y no pasaba nada como líder de la Coparmex, como líder de la Canaco, incluso como líder del Senado. Estaba bien, pero los gobernadores necesitan, como todos los gobernantes ejecutivos que manejan el presupuesto, tienen que tener la autodisciplina democrática, el nivel. Hay cosas que en aras del bien general que es el Estado, la paz pública, la tranquilidad política, tienes que guardar silencio, porque hay quien lo puede decir. Tienes que, pero entonces aquí ¿qué fue? ¿Un desliz? ¿Un cálculo político? No fue cálculo político. No fue cálculo. Yo creo que le ganó la emoción. Si hubiera sido un cálculo político, y quizás hubiera sido, ¿qué esperaba que dijera la presidenta nacional de Morena? Lo que dijo. ¿Qué esperaba que saliera en los periódicos? Lo que dijeron. Entonces, estás generando una reacción. Claro. ¿Ayuda a la normalidad democrática del Estado o distrae? No a ti como periodista, que es tu obligación estar analizando, a los servidores públicos que andan checando sus bardas, que andan gastando de su bolsa o de la bolsa de quien sea, cuando deben estar metidos en su trabajo y punto. Sí, al Marco, final, que los partidos los hagan candidatos de acuerdo a los méritos que considere cada partido, y la ciudadanía elegirá quien quiera. Distrae esa declaración, evidentemente distrae. Y a lo mejor distrae para ocultar algo, también es cierto. Es que se genera todo tipo de especulación. En política, tú sabes que existen las cortinas de humo que sirven para algo. Sí, ¿no? La caja china. Así es, que sirven para algo. Pudo haber sido un distractor de algo más trascendente, puede ser. Ya saldrá en estos días. Segundo, este asunto que dices de las barras, y que bueno, efectivamente, Marco, pero si marcaron la línea desde la elección pasada a nivel nacional, pues evidentemente nada más están en la misma dinámica. Entonces, y está mal. A la dinámica. No, y está mal. Está mal, pero esa es la dinámica que están marcando. ¿Por qué el partido de Estado? Pues desmarquémonos, demostremos que no estamos en esa. ¿Pero quiénes lo vamos a demostrar? Todos. Dice, antes decía tu líder, ¿qué le puedo decir? Tu líder eterno, Fidel Velázquez, que tú eres de mi la amigo, CTV. así es. ¿O fuiste de la CTV? Sí. Sigo siendo un personaje al que le guardo un profundo respeto y admiración. Bueno, él decía, si te mueves no sales en la foto. Sí. Y hoy es al revés. Claro, si no te mueves te quedas dormido. Porque hoy estamos en la época del video. Sí. Esto, si no te mueves, si no te promocionas, si no apareces, no vas a salir. Está bien. ¿No? Pero hay límites, ¿no? Claro, yo lo sé, y deber hacer. Eso es lo que debemos de tender al deber ser. Así es. Y no al ser. Pues es lo que pasa, es lo que hay.
Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Otro dicho popular. Pues sí, pero entonces, ¿qué hacer los partidos políticos, en este caso? ¿Qué tienen que hacer? O no, más bien, yo iría más allá. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano al ver que los partidos políticos están actuando irresponsablemente? Sí. Y todos. No estoy hablando de uno, incluso de que en este momento de acuerdo. ¿No? De acuerdo. ¿Qué debe de hacer el ciudadano? Pues sacarle la tarjeta amarilla, ¿no? Y decirles a quienes cometan este tipo de acciones, no vamos a votar por ellos, ¿eh? Digo, eso sería... Ahora, ¿qué tienen que hacer? Los ciudadanos tienen que exigir para que tengamos leyes electorales que no solo sea un cúmulo de reglas que son violables y no pasa nada, sino que sea un cúmulo de reglas con valores. ¿De qué se trata las reglas electorales? De regular el juego electoral, el juego político. El problema es quiénes ponen las reglas. Los jugadores, los partidos políticos. Por eso, cuando existía aquella cláusula a la que yo hago referencia, que a mí me gustaba mucho, porque es un ejercicio de interpretación muy interesante, la cláusula abstracta de nulidad. Los partidos políticos, no, espérate, esa no la pueden aplicar a cualquiera, ¿eh? Claro, de eso se trataba. Pero a ver, me decía mi maestra de Derecho en la Facultad de Ciencias Políticas, me decía, bueno, es que estamos en lugar de estar en el país el Estado de Derecho, estamos en el Estado de Chueco. Nadie respeta la ley, o la ley se respeta cada que, de acuerdo a las circunstancias y a quien la esté ejerciendo. Hoy venimos a una elección judicial en el que supuestamente se aspira a que cambie el Poder Judicial a como venía trabajando, pero pues todas las señales que hay es que nos está diciendo que esto va al revés, que en lugar de ir a mejorar está está peor de chueco que como estaba, con candidatos inducidos al narcotráfico, con candidatos que no tienen el más mínimo de nivel de educación, entonces, ¿qué vamos a hacer? Con una gran incertidumbre que además no da confianza a nadie. Exacto. Y que ante un ejercicio de abstención, los gobiernos mueven a sus funcionarios, a sus empleados, les dan sus acordeones para que promuevan un número mínimo de votantes. Y entonces, como la mayor parte de la ciudadanía se va a abstener, porque hay un ejercicio que a mí me espantó hace 10 días, platicábamos con algunos académicos y decían, en un ejercicio que hicimos, el ciudadano, no el político que sabe por quién va a votar, claro, y de acuerdo a su instrucción o a su ideología, sí. Pero el ciudadano común y corriente que dice, va a tardar en leer todas las boletas 20 minutos. Entonces, imagínate, si eres el primero, está bien, pero si llegaste y estás ya no en el lugar, en el 15. Se va a ir en el 100 o en el 100 no va a llegar. No, bueno. Pues nos vamos a esperar y nos vamos a ir, ¿verdad? No vamos a concluir. No hay observadores. Los observadores solo son para ver cómo vota la gente y hasta ahí. Bueno, cierran, se los llevan a los consejos digitales y ahí ya no hay observadores. Así es. Y las boletas además no se anulan. Así es. No, lo que sabemos del proceso electoral, se inutilizan las boletas que no fueron aquí no. Entonces todos dicen, híjole, obviamente ahí vas a tener toda la noche ahí marcando números y números y números a la gente sin ningún recato. Ahora, de que hacía falta en la reforma judicial, la hacía. A ver, sí, pero no de esta manera, de acuerdo. Sí, claro, de acuerdo. Efectivamente. ¿No? Totalmente de acuerdo. Marco, híjole, te digo que hay temas y se nos está yendo el tiempo enormemente. Marco, yo quisiera preguntarte antes de que esta entrevista finalice, ¿hacia dónde debe de caminar la política hoy en día? Tú eres, además, académico, catedrático, conocedor de la política, pero ¿qué es lo que de verdad tenemos que hacer para que este país cambie
en cuanto políticamente hablando. Porque todos los partidos están en el hoyo, todos. Sí. Yo no puedo, bueno, a menos que tú me digas, no, el Verde, estamos casi luchando para ser los más inmaculados de la... Yo no tengo nada que ver con el Verde, ¿eh? Sí. El Verde tuvo la generosidad de inscribirme en la lista pluri, pero nadie me pidió afiliación al Verde. Circunstancial, nadie yo con Astudillo, que lo conozco, que hemos sido buenos amigos, no tengo ninguna relación en ningún sentido, no puedo expresarme ni bien ni mal. Ni mal, ¿verdad? Yo estoy ahí. Obviamente, pues, la ideología del Verde, como ideología pura, pues a nadie le va mal, pues estamos hablando de proteger el medio ambiente. Me dijo hace rato, en el último programa que tuvimos, el papel aguanta todo. Sí, ahora Word aguanta todo. Todo lo que puedes ponerle aguanta. Yo creo que el país necesita intensificar su transición democrática. ¿Esto qué implica? Esto implica muchas cosas. Implica empezar a discutir el modelo de Estado. El modelo de Estado es el adecuado, es decir, es una federación con estados y municipios, una división de poderes y algunos órganos autónomos que ese es el proyecto, o tenemos que empezar a generar lo que dicen algunos como Diego Valadez, por citar solo un ejemplo, un ejercicio de un gobierno de gabinete que en el ejercicio de la democracia sume a ganadores en la proporción de quien gana y a los perdedores en la proporción de que pierden, pero que integran en la construcción de mayorías. No sé si el que gana no gana en una elección interna. El PRD, todavía voy a en el PRD, el que gana no gana todo y el que pierde no pierde todo. Así es. Proporcionalidad a tu triunfo o a tu derrota. Así es. Yo sé que estamos muy lejos de ello, pero ¿qué pasaría en la visión de Estado de estadistas, no de políticos? Es el problema en pensar, por ejemplo, como dice Diego Valadez, en un ejercicio de gabinete. A ver, ganó la presidencia de la República Morena, ¿está bien? ¿Quién quedó en segundo lugar? Acción Nacional. Muy bien. Acción Nacional, te vamos a integrar como secretario de Gobernación para que seas el enlace con el Poder Legislativo. Pero tu fracción te tiene que legitimar. Y entonces construimos acuerdos y construimos leyes. Claro. Y entonces vas a elevar el nivel del debate, que es el problema. Claro. Porque hoy ves a Noroña. España tiene ese modelo, ¿no? Lo tienen varios estados con diferentes ¿acepciones? Con diferentes conceptos, pero los hay. Por ejemplo, Italia, que es el estado más difícil desde el punto de vista político. Estado-nación, pues, por los que no digan que es esto. No, cuando entran en crisis política no pasa nada en el país porque tienen los anclajes suficientes para que el país siga avanzando y deja a un lado a los políticos que se estén peleando allá. ¿Verdad? Entonces, yo creo que esta es parte de lo que los teóricos deberían discutir, los filósofos políticos mexicanos. Y luego modificar leyes y luego construir entre todos el proceso educativo. A ver, tú me hablas, Marco, de un proceso ideológico que deberían tener todos los partidos políticos para tender hacia ahí. Sí. El problema es que los partidos están careciendo de ideólogos. En este momento. Sí. Pero sí podemos avanzar. Claro, en este momento, si tú me dices, oye, dame 3 ideólogos un Castillo Peraza. Sí, así es. Fue un extraordinario ideólogo del PAN. Sí, dámelo. En el PAN. Un Reyes Heroles. Así es. No, pues no hay. Pues ¿en dónde? Pero sí es posible, o sea, tenemos que aspirar a superar las contradicciones. Pero ¿no crees que hay mucho, ¿cómo le diría? Soberbia política en el gobierno, a ver, sí. En el gobierno y en los partidos, sí, como para no tender a esto? Pero hagámoslo. Hagámoslo, ¿quiénes? Hagámoslo todos. Mira, había un flechador que todas las noches se ponía con la flecha y apuntaba a la luna.
estaba la luna. Y un día se acercó alguien y le dice, oye, ¿qué estás haciendo, compadre? Pues aquí, tratando de llegar a las fechas de la luna. Si lo veía. No, dice, estás loco, nunca vas a llegar. Dice, pero cada día llego más cerca. Hagamos las cosas como tenemos que hacerlo. Vayamos como si fueran a suceder. Claro, deben suceder. Claro. Deben suceder. Para eso, ¿qué se requiere? Que todos tengamos una capacidad crítica, que es muy complicada. Te gana, si estás en los medios, te ganan los intereses del medio. Si estás en el gobierno, te gana tu compromiso con el gobierno. Te gana el hueso, pues. Y dices, híjole, mano, pero volvemos a lo mismo, ahí está negro. No, es transparente. A ver, hagamos los análisis, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque les puede generar un problema al interior de su gobierno, de su partido, el darle la razón a la oposición. Así es. Cuando debiera ser que entre oposición y gobierno, sobre todo en los órganos legislativos, en los ayuntamientos, ayuden con la crítica a evitar la corrupción. Otro problema en ese sentido, Marco, otro problema que tenemos es que no hay oposición fuerte, seria en este momento en México. Así es. ¿Qué tiene que hacer la oposición para poder llegar a otro nivel? Bueno, tiene que construir liderazgos. A ver, hicieron mucho ruido el PAN y otros partidos, incluyendo al PRI, para construir una candidatura a la presidencia de la República. Pues es patético que no hubiera nadie dentro de sus filas. Y entonces ven un día que una senadora llega a Palacio de Gobierno, le dan un portazo y dicen, esa. Oye, ¿y por esa? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Porque sí. pateó la puerta? ¿Por qué? Y entonces se estaba destinado al fracaso ese modelo. Si no construyes candidatos, mira, yo me acuerdo en el viejo PRI, cuando estaba el Instituto de Capacitación Política, funcionaba muy bien y se formaron muchos cuadros en toda la República, porque el presidente de la República, en sus funciones de líder del partido, les decía a los gobernadores que tenían que buscar la manera de becar por lo menos a 2 jóvenes del Estado a cada curso del ICAP. Era un año. Para muchos profesionistas decían, híjole, estoy estudiando, estoy a mitad de la carrera. Sí, pero valía la pena. Entonces te becaban en condiciones normales, tenías para vivir allá, para comer, y el ejercicio era muy interesante porque tenías maestros académicos de primer orden, pero los secretarios de Estado tenían la obligación de ir a dar clases, no que mandaran a sus asesores, pues es el que más sabe, el asesor, no. El secretario tenía que ir. Eso emocionaba mucho a los jóvenes. Y más de un candidato a la presidencia de la República fue a dar clases y a conocer a los jóvenes y a identificarse con ellos. Y esto era cada año. Regresaban los jóvenes a los estados y les abrían 2 opciones. Una, o se integraban a algún ente público o bien se integraban al partido. Y entonces surgieron una gran cantidad de jóvenes muy preparados, muy valos. Querétaro tuvo una clase política muy importante. Mariano, Fernando, José, el doctor Arturo Guerrero Ortiz, que era un sabio. Marco Antonio Hernández. En los municipios había gentes, por ejemplo, Telésforo Trejo, por decir uno, pero en todos los municipios encontrábamos sabios de la política, formados en las reglas no escritas de la política. Fundamentalmente. Y entonces teníamos una clase política muy importante. Tú revisas muchos discursos y dices, híjole, ¿cómo le hacían para saber tanto? Revisa nada más, un día que no tengas nada que hacer, ponte a revisar el diario de debates del constituyente de 1916-1917, hace más de 100 años. Y vas a ver la cantidad de citas de filósofos, de politólogos, que tú dices, carajo, ¿cómo se informaban? ¿Cómo? Cuando la mayor parte del pueblo, cerca de un 80%, eran analfabetas, libros, internet, por favor, no había nada de eso, no había librerías. ¿Cómo le hacían? No sé, pero lo hacían y tú ves las intervenciones y dices, híjole. Marco, finalmente, ¿cuál es el destino del país? Oye, estamos en crisis, pareciera que
cada vez está evolucionando más el problema de la inseguridad. Estados Unidos está ya está fastidiado de esa situación en el país. Pareciera que hay una intervención directa de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano, aunque Claudia está tratando de retenerla, de contenerla, pero la realidad es que cada vez está más, y ahora que se fueron todos los chapitos, pues ya va a ser una orquesta ya de cantores que no van a parar aquí con nada. ¿Cuál es cómo ves tú en la política internacional? Mira, el problema desde el origen es un problema generado por Estados Unidos. Cuando allá en la época de la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, busca darle a sus soldados drogas, porque aunque es la guerra, la mayor parte de los soldados no estaban hechos a dispárale, mátalo. Y encontraron un lugar en la sierra, en sinaloense, ya en la frontera con Chihuahua, con Durango, que es el municipio de Badiraguato. Y ahí empiezan a sembrar. Y surge ahí un personaje de nombre Pedro Ávila, que es el primer gran narcotraficante, y es realmente el que genera toda la escuela de todos los demás narcotraficantes. Vendían de esta escuela. Después de esta viene el gato Félix, un policía que todavía está en la cárcel, y luego ya ven toda la diversificación de todo. Estados Unidos ha sido el gran consumidor de la droga, y lo sigue siendo ahora. ¿Por qué? Estados Unidos tiene un problema por el modelo económico neoliberal, en el sentido de que sus clases medias y medias altas trabajan en términos generales poca gente de una familia. En una familia puede ser el modelo 20-80, es decir, puede trabajar el 20% de una familia y el 80% no trabaja, pero ese 20% de la familia le da lo suficiente para sostenerlos a todos. En todo. Escuela, recreación, todo lo que quieras. Sí, pero están sin hacer nada. Entonces, Estados Unidos controla el flujo de la droga en la medida de las temporadas del año en que sus jóvenes lo necesitan, para no tener una bola de locos que anden disparando en todas las plazas. ¿Sí? Es una manera de control de los jóvenes. Si Estados Unidos realmente impidiera el paso de la droga, quién sabe qué pasaría con Estados Unidos. Entonces es parte del rejuego. Es decir, en el momento en que la droga no tiene compradores, pues ahí se cae. Hay que darle seguimiento al dinero, y ese no es ningún problema, y se ha dicho muchas veces. Yo te diría, el compromiso más importante de un Estado, el primer compromiso de un Estado nacional, estatal, municipal, es garantizar la paz pública, la seguridad, la tranquilidad. Si no hay paz pública, pues no hay libertad de prensa, de nada. No hay negocios, no hay nada, pues, como nada. Dices, no se puede hacer nada. Así es. No hay ningún tipo de libertad. Ahora, ¿qué haga el Estado mexicano? Lo que haga no nos va a gustar como ciudadanos. No me lo digas, Estado. No me digas si negociaste con ellos. Así es. No me digas si los mataste, porque en ningún caso voy a estar de acuerdo como ciudadano. Así es. ¿Sí? A mí lo que me interesa es esto que estamos haciendo aquí. En Querétaro, tranquilamente. Fui a dar una vuelta al jardín, saludé ahí a alguna señora que me conoció ahí en un puesto, en un negocio donde venden sombreros ahí junto a la presidencia, y estuvimos hablando de viejos expresidentes municipales de Ezequiel Montes desde los 70, con toda tranquilidad. Amigos tuyos. Amigos, y voy a regresar y no te va a pasar nada. Claro. Esperemos. Entonces, eso es de lo que se trata. Sí. El Estado lo tiene que hacer. Tiene muchos mecanismos institucionales para hacerlo. Pero no lo está haciendo. Pero así es. Así es. Lo que necesitamos es que se haga y que se sienta. No me digas si son abrazos, si son balazos, no me digas si le declaras la guerra. Hazlo. Yo viví algún tiempo por actividades partidistas en Sinaloa, y mi comparativo, aunque alguien se ofenda, es que
en aquellos años, hace 27 años, la ciudad de Culiacán era tan segura como la ciudad de Querétaro. ¿Cuál era la diferencia? Que los ajustes entre los narcotraficantes se daban en el campo, no afectaban la paz pública. Se enteraba uno por los periódicos. Además. Todo el mundo veía, oye, ya mataron a fulano, ay, que andaba y que sí. Pero tú podías circular en Culiacán sin ningún problema. De repente, ahí por el 2005, esto empieza a cambiar. Empieza a haber un evento muy violento en una plaza donde el primer muerto civil, diríamos ya en esta época, es un señor que se dedicaba a lavar carros en un estacionamiento. Y de ahí ya no se respetó a nada. Antes decían que entre las reglas no escritas de los narcotraficantes era el respetar la familia. No nos metamos con la familia. Y se respetaba, y luego pues, todos los mitos de que si en Querétaro vivían las familias de unos y otros y que nadie los molestaba. Entonces yo creo que es una responsabilidad de Estado y hay que hacerlo. Lo peor que nos puede pasar es que entremos en una normalidad, que veamos, pues es normal, y que empecemos a generar los mitos. No, hombre, en tal municipio, mira, ahí hay esto, en ese otro municipio hay esto. Y eso no nos lleva a ningún lado. No debemos acostumbrarnos a la... No, debemos ser lo que señalamos, críticos, ¿verdad? Hay eventos que están pasando en el municipio de Querétaro graves, y no podemos decir, oye, es un hecho aislado. Pues ¿cuántas islas son, mano? Son más islas que las islas aleutianas. O vienen de fuera, o los vinieron a dejar. No sé, ayer en la noche, seguramente viste ahí las notas, se quemó un restaurante muy importante. Pues sí, esperamos que haya sido un cortocircuito. Pero conforme han pasado las cosas, dices, híjole, mano, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Y son cosas que se vienen dejando pasar de un color y de otro color, lo han venido dejando crecer y no meter el orden. Hoy estaba viendo una nota, por ejemplo, en el municipio de Querétaro. No sé si conoce allá por Montpaní, ¿sí, cómo? Donde hay a un lado del Libramiento, para entrar al pueblo de Montpaní, hay 2 lugares para entrar, pero por el primero que entras hay una cantidad impresionante de puestos de los 2 lados, con unas condiciones que de repente una cuestión es la higiene, decir, híjole, mano, no, ahí quién sabe cómo esté, y chelería, crudería, oye, ¿y se pusieron ayer? No, evidentemente. Las toleraron, ¿no? Así es. ¿Cuántas cosas se han tolerado? Pero ya están entrando en el orden, ¿no? Bueno, esperamos, según esto ayer entró ya la policía municipal con otros cuerpos federales y estatales y hicieron la clausura. Esperemos que esto sirva y que pues se genere otro tipo de acciones que logren la integración social, que logren que el tejido social se vaya restituyendo. Marco, se nos pasó el día, como lo digo en la entrevista, como si fuera agua, ya fueron más de 1 hora. Me dicen, es que no nos siguen, después de 1 hora nadie te ve, digo, de 15 minutos nadie te ve. Pero cuando hay pláticas como estas, yo estoy convencido de que a la gente le sirve mucho para hacer un análisis, una reflexión, en que sí sirven este tipo de entrevistas, de verdad. Yo estoy convencido de eso. Al menos expresamos y decimos lo que queremos, aunque a veces como yo me siento, si estuviera en los viejos separos de la policía con las luces ahí, que no sabía uno si era de día o de noche, y terminaba uno diciéndole a la hora fiscal, entonces me dice, ¿dónde firmo lo que usted me diga? Lo que usted diga, sí soy, sí fui. Yo fui. Pero ya, por favor, párate de aquí. Sí, no. Pues algo más para finalizar que me quieras decir. No, que pues no nada más agradecerte tus atenciones, desearte que te siga yendo bien en tu vida filosófica, en tu vida académica. Gracias. Y que como periodista sigas haciendo un gran esfuerzo que heredaste. Gracias. De luchar, de buscar la verdad, que es el bien más importante del periodista. Muchas gracias, Marco. No, al contrario, Oscar, muy amable. Pues amigos de Voz y Testimonio, aquí está la entrevista con Marco Antonio León Hernández, político queretano. Yo creo que es de los últimos que quedan aguerridos y con una gran filosofía política y una gran trayectoria política. Nos vemos en la siguiente. Yo espero que esta no sea la última entrevista. No, estaremos a tus órdenes. Más adelante para seguir platicando de estos y de muchos otros temas. Nos vemos en la siguiente. Gracias.